proyecto de Centro Nuestro esencialmente está basado en la mejora de los rendimientos académicos en ciclo básico y estamos todos involucrados en un proceso en el cual entre el 2015 y el 2017 queremos mejorar algunas habilidades de los alumnos que concurren tanto a primero como segundo y tercer año a los efectos de mejorar también el rendimiento en lo que es nuestra oferta de educación media superior. Elaboramos hace unos años un proyecto que se llama La Naturaleza como Aula, que consiste en sacar durante 2 instancias a los alumnos de primer año a acampar. Buscar diferentes formas de trabajar fuera del aula y que a veces hasta se consiguen mejores resultados con los chiquilines, sobre todo a nivel de valores. Los campamentos educativos en Montes del Queguay, donde los chiquilines aprenden cultura, aprenden historia, aprenden biodiversidad, pero también aprenden a compartir. Y eso es lo más rico de todo. Llegan a confiarte cosas que quizás si no hubiera esa instancia no pasaría, ¿verdad? Para muchos de ellos es la aventura del año, sin lugar a dudas. Para algunos es una aventura. Por ejemplo, para mí, yo no voy nunca a ningún lado y eso. A lo primero, llegas de primero, no conoces a nadie. En el tema de la comida, a mí me falta esto, vos me das esto, yo te doy esto. O no, tomá, te lo doy nomás. Y ahí empezamos a unirnos, o sea, a hablar, todo. Hablar con el profesor como que te ayuda, te desahoga. Temas que quizás no se pueden tratar en el aula y surgen ahí en la naturaleza como aula. Nos vamos uno por acá, un grupito por acá, otro por allá. Es todo junto ayudándonos a nosotros. Hay chiquilines que encuentran alguna arma, alguna herramienta y lloran. Lloran de la emoción. El tema es secundario. Lo más importante es el trabajo con los chiquilines. Una parte sustancial del proyecto, sobre todo en cuanto a los procedimientos del proyecto, consiste en romper el asignaturismo, dejar de lado los contenidos de la asignatura, establecerle un problema o una situación a resolver a los chiquilines y utiliza las herramientas que cada disciplina tiene para ir resolviendo esos problemas y aplicando los contenidos curriculares. Tenemos una hora a la semana con distintos profesores juntos. Por ejemplo, tenemos los viernes nosotros, el grupo de nosotros, tecnología, matemática y literatura, que son los que nos ayudan a poder solucionar los problemas que se nos presentan en los proyectos. Ellos evalúan el trabajo de equipo y el trabajo en sí y como equipo. Cuando fuimos seleccionadas como una de las escuelas a nivel nacional para formar parte de la Red Global, lo primero es la satisfacción del reconocimiento de un trabajo que la escuela ya venía haciendo. Lo que nos permite la Red Global es que todo eso que veníamos haciendo de forma desordenada es ajustarlo a un marco. Es decir, todo el tema de los procesos de análisis de las instituciones, del cambio en la gestión y de la mejora de los aprendizajes, lo que nos ha hecho Red Global es darnos un marco a los efectos de nosotros poder desarrollar lo que veníamos desarrollando con un propósito diferente y de alguna forma más explícito. Una de las mejoras del proyecto de ciclo básico, de mejora del ciclo básico, incluye la mejora en los sistemas de evaluación y las instrumentaciones y capacitaciones que estamos recibiendo para el manejo de las rúbricas, por ejemplo, ha sido significativo en la interna de nuestra institución. En YouTube hay montones de videos de gente, Fulan está en YouTube, y uno siempre trata de sacar algo o hacemos algo para cambiar, porque hay cosas que uno hace al autoanálisis y no están bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Es como hacer la rúbrica, medimos dónde estamos y qué acciones llevamos para llegar al otro paso. Entonces, la parte de comunicación que Red Global nos da internamente dentro del país y hacia el exterior, de otra forma no sería posible. El apoyo que hay hacia los alumnos, porque, por ejemplo, tenemos varios profesores que, gastan tiempo de sus casas para venir a darnos clases particulares. Se ponen en nuestro lugar y sacrifican tiempo de sus casas para venir a ayudarnos a nosotros. El sacrificio que se hace, después uno, cuando pasa el tiempo, se da cuenta de que quedan anécdotas preciosas. Te dan ganas de seguir adelante, porque sí, es confortante y es bueno. Lograr que gurises que no tenían ninguna oportunidad trasciendan a través de su sistema educativo local, para nosotros es la mayor anécdota y la mayor satisfacción. Es un pasito de la vida de ellos, ¿verdad? Que estamos ahí y realmente con esto colaboramos para que su futuro sea mejor. Entonces eso realmente te reconforta y no hay dinero que lo pague eso. Yo fui educado en la escuela pública, me formé en la educación pública como docente y el primer trabajo me lo dio la educación pública. Entonces, creo que toda la vida que le dedique a la educación no me va a alcanzar para devolverle lo que el Estado me dio a través de la educación pública. Yo creo que la gente se da cuenta de que la UTU le pone ganas a los gurises y que va y va.